Bueno, para empezar a hablar sobre los trastornos de la personalidad, primero vamos a necesitar saber qué es la personalidad. Bueno, este es un conjunto de rasgos característicos que van a caracterizar propiamente a una persona. ¿Esto por qué? Porque se expresa por un estilo propio y tiene patrones específicos, como lo son los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Cuando los rasgos de personalidad llegan a ser inflexibles y comienzan a ocasionar problemas por alguna conducta conflictiva, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social, pues hay un trastorno de la personalidad. Ahora sí, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Bueno, es una enfermedad de salud mental en la que las personas tienen un patrón de por vida de verse a sí mismas y reaccionar ante los demás de formas que causan problemas. Inicia en la adolescencia o a principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y conduce a malestar y discapacidad. Bueno, ahora los signos y síntomas. Presentan problemas con la propia identidad, es decir, que se manifiestan con una imagen propia inestable, ya que no saben si verse a sí mismas como amables o crueles. También presentan inconsistencias en los valores, las metas y la apariencia. Por ejemplo, las personas que son profundamente religiosas en la iglesia, pero por fuera pues son prófanas e irrespetuosas. También llegan a presentar problemas de funcionamiento interpersonal, en el que se manifiesta como una incapacidad para desarrollar o mantener relaciones estrechas. También hay insensibilidad hacia otros, por ejemplo, la empatía. Ahora, hablando propiamente del diagnóstico, lo que nos vamos a encontrar dentro del diagnóstico de este tipo de trastornos es que normalmente la persona no va a ser diagnosticada porque o va a acudir a consulta porque piense que tiene algún problema relacionado a un trastorno de personalidad. Por lo tanto, su diagnóstico va a ser a través de un subdiagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente van justamente como lo menciona en el segundo párrafo, en busca de tratamiento con principales quejas como lo son depresión o ansiedad. Y ya el profesional de la salud va como indagando y viendo que esta persona tiene un trastorno de la personalidad. Sin embargo, poniéndonos un poco más estrictos, en el DSM-5 tiene ciertos criterios que nos van a ayudar a, como profesionales de la salud, de diagnosticar, identificar cada uno de estos de manera generalizada si una persona tiene trastornos de la personalidad. Dentro de estos criterios diagnósticos, el primero de ellos es que va a ser un patrón duradero de experiencia interna y del comportamiento que se desvía marcadamente de las expectativas de la cultura del individuo. ¿Esto qué quiere decir? Porque suena como un poquito rebuscado, pero en general lo que quiere decir es que este patrón va a tener como ciertas alteraciones en la cognición, es decir, puede que, como lo mencionó mi compañera anteriormente, la persona se perciba o se interpreta de una manera buena o mala, o como que está en este dilema de no saber eh, si es bueno o malo. De igual forma, va a tener como dificultad para relacionarse con las demás personas, no va a tener como un buen funcionamiento interpersonal y normalmente no controla sus impulsos, lo ve como una manera, de manera cotidiana, lo ve normal y pues a eso le va a ser recurrente su trastorno. El segundo criterio, el criterio número B, o de la letra B, es un patrón duradero que es inflexible, omnipresente en una amplia gama de situaciones personales y sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente este patrón va a estar presente en todo momento, con todos, con todas, eh, 24/7, por así decirlo. El criterio diagnóstico C es que este patrón conduce a un malestar clínicamente significativo o a un deterioro social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. Por lo que en este punto es donde ya como que empezamos a preocuparnos un poquito más, ya que pues tal vez puede ir de manera gradual y ya en algún punto va a afectar la vida y no solo afectiva, sino también laboral o su día a día de la persona. Posteriormente, en el criterio D, el patrón es estable y de larga duración. Su inicio se remonta aproximadamente en la adolescencia o principios de la edad adulta. El criterio E es un patrón persistente que no se explica mejor como manifestación o consecuencia de un trastorno mental. Es decir, que tal vez sí tiene algún tipo de relación, pero como tal no podemos
como catalogarla como ansiedad, depresión, porque tiene características muy peculiares o diferenciadoras de un patrón de trastorno de la personalidad. En el criterio F, el patrón es duradero, no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. En este caso pueden ser tanto drogas como medicamentos o otra afección médica como traumatismos cráneoencefálicos. Es decir, que por algún tipo de traumatismo, pues el encéfalo llega a tener alguna alteración cognitiva que pues altera la conducta normalmente en algunos casos. Así que, pues, para que realmente sea un trastorno de la personalidad, no debe cumplir con estos o no debe ser atribuido a ya sea un factor fisiológico por una sustancia o por algún traumatismo. Bueno, de acuerdo a la clasificación del DSM-5, se van a dividir en tres grupos o clúster. El grupo A comprende el paranoide, esquizoide y esquizotípico. El grupo B, antisocial, límite, es histriónico y narcisista. El grupo C, evitativo, dependencia y obsesivo compulsivo. Nada más para complementar un poquito esta parte, en la parte de los grupos, por así decirlo, el grupo A tiene como características muy generales que pueden ser como, o son definidos de manera generalizada como un trastorno excéntrico o raro, por así decirlo. En el grupo B son un poquito más emocionales, dramáticos, como que llevan las emociones más al límite. Y en el grupo C, pues, es un poquito más de desorden, pero en general como que tienen ciertas características un poquito hacia la evitación o alejamiento social. Ahora bien, comenzando propiamente con el grupo A, el primero de nuestros trastornos es el trastorno paranoide. En el trastorno paranoide tiene como característica principal como un patrón de desconfianza y suspicacia, de manera general hacia los otros, de forma que las intenciones de estos son interpretadas como maliciosas. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente estos individuos van a creer que en todo momento las demás personas que los rodean como que están generando un complot contra ellos o que están como generan mucha desconfianza hacia los demás. Y este patrón, justamente como lo mencionamos, inicia al principio de la edad adulta y aparece en diversos contextos. Algo más que podemos mencionar es que normalmente estos individuos suelen albergar ciertos rencores y son incapaces de olvidar los insultos, injurias o desprecios que ellos creen haber sido juzgados por los demás. Tal vez lo malinterpretaron por su mismo trastorno, pero es muy difícil que ellos olviden este tipo de comentarios que interpretaron de mala forma. De igual forma, eh, un poquito en cuanto a relaciones afectivas de pareja, suelen ser personas muy celosas, muy como creen que en todo el momento, por lo mismo de la desconfianza, su pareja les es infiel, por lo que pues esto atribuye un poquito más. De igual forma, tenemos que el menor desprecio de cualquier persona que tal vez pues no sabemos si la otra persona estaba un poquito desganada, le había ido mal, pero ese desprecio le provoca una gran hostilidad a la persona con trastorno paranoide. Por lo que, como lo mencionamos en el anterior párrafo, esta hostilidad va a generar como, pues, va a estar prolongada por mucho tiempo. Una de las características o algunas de las características que podemos tener en este trastorno paranoide es que justamente va a tener desconfianza, normalmente van a ser autosuficientes por lo mismo de la desconfianza, pues no, como que no creen que los demás puedan hacerlo tan bien o puedan hacerlo bien a favor de ellos. De igual forma van a ser muy críticos y, como ya se los mencioné, va a haber problemas para relacionarse, por lo mismo de la desconfianza. Aquí, para que se lo imaginen un poquito más, les coloqué en la esquina superior derecha un personaje de una película que es la Reina Roja o Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que justamente en todo momento está alerta, en todo momento está alerta porque no confía en las demás personas y genera como que mucho rencor hacia las personas, aunque sean cositas chiquitas, pero pues ese tipo de características se pueden ver reflejadas en este personaje. Posteriormente tenemos al trastorno esquizoide. El trastorno esquizoide
Su característica principal es un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y una restricción a la expresión emocional en el plano de las relaciones inter y intrapersonales. Estos sujetos no muestran tener deseos de intimidad, parecen indiferentes a las oportunidades de pues, relacionarse, ya sea con amigos, parejas, etcétera, etcétera, y suelen estar socialmente aislados o ser un poquito solitarios, por así decirlo. Casi siempre van a escoger actividades solitarias o que no requieren interacciones con las demás personas. Eh, eh, También tenemos que van a tener ciertas dificultades para expresar la ira. Esto incluso en respuesta a una provocación directa, lo que contribuye a la impresión de que esta persona no tiene emociones. Van a estar como frías, serias, con una cara poker face, entonces pues sin emociones. A veces sus vidas no parecen ir a ninguna parte, por lo tanto no tienen como tal metas o no lo expresan de esa forma. También trabajan de mejor forma aisladas, y en ocasiones, por lo mismo, en respuesta al estrés y que no sacan como ese estrés de alguna forma sana, llegan a tener ciertos ataques psicóticos. Y en el personaje que nos podemos ver como identificados o reflejado este tipo de trastorno esquizoide es en Batman, ya que los que más o menos conozcan a este personaje, es un personaje aislado que no suele trabajar en equipo o le cuesta trabajar en equipo, y normalmente siempre está solo, solo y nada más, porque pues eso le conviene o le gusta más. Finalmente tenemos al trastorno esquizotípico. En este el patrón va a ser un déficit social e interpersonal caracterizado por un malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? Los individuos con este trastorno suelen tener ciertas ideas o referencias que tienen como una especie de poderes especiales, por así decirlo, justamente por eso puse la imagen de en la parte inferior, que como tal no es un personaje en el que podamos ver reflejados, pero sus características o sus principales síntomas, por así decirlo, nos va a recordar mucho a un mago o un hechicero, porque justamente ellos creen que tienen ese poder o esa magia en sus acciones. Por ejemplo, pueden creer que tienen un control mágico sobre los demás, que de cierta forma puede ser utilizado de manera indirecta. Es decir, si tu novia, tu esposa, saca a pasear al perro, se lo atribuyes a que una hora antes pensaste que esa persona tenía que sacar a pasear al perro. Entonces, todo se lo atribuye a esos poderes o hechizos que hace mentalmente, que tal vez no es cierto, pero como que es raro, por así decirlo. De igual forma, tiene una forma tosca de vestir o que no va de acuerdo al contexto social en el que se encuentra, tiene pocos amigos y un trastorno que normalmente tienen este tipo de personas con trastorno esquizotípico es un diagnóstico de trastorno depresivo mayor. En el 50 al 60% de los casos de diagnóstico a personas con trastorno esquizotípico se encontró que estaba asociado o que tenía como antecedentes previos de depresión mayor. De igual forma, este trastorno no viene solo, regularmente viene acompañado con algún otro trastorno de la personalidad, ya sea como los que vimos anteriormente o los que veremos posteriormente. Bueno, ahora comenzaremos Perdón un con... segundito. Hasta este momento, ¿alguna duda o comentario respecto al grupo A? Yo sí tengo una duda, Bob. Adelante, Estos Gustavo. trastornos pues son desencadenados por un antecedente, ya sea que sufrieron bullying o sufrieron algo, o violación o así, respecto por qué se desencadenan, o simplemente ya nací así y soy así y seré así. ¿Quieren contestar los compañeros del equipo 3 o quieren que yo les dé mi opinión? Yo también tengo una pregunta, ¿ok? Sí, Omar.
Adelante, Omar, ¿cuál es tu pregunta? Yo quiero saber si es idóneo o no de este grupo A que compartamos algunos rasgos de diferentes clasificaciones que nos dicen nuestros compañeros. No necesariamente, supongo que no necesariamente tenemos que encajar en uno solo, o tenemos similitud con uno solo, supongo, o tiene que ser así. Bueno, voy a tratar de contestar las dos preguntas simultáneamente, si me permite el equipo 3, o quieren contestar ustedes. Adelante, doctor. Adelante, Doc. Gracias. Bueno, miren, los trastornos de personalidad, como muchas de las patologías psiquiátricas, son de carácter poligénico. O sea, no hay un factor único que pueda explicar el origen del padecimiento o del trastorno en este caso. Hay factores genéticos y factores medioambientales que tienen que ver con la crianza, obviamente. Ya vimos la clase pasada lo de las teorías del desarrollo y cómo pues algunos eventos significativos en la vida del infante pueden llegar a provocar alteraciones en su sano desarrollo y esto en la edad adolescente manifestarse como un trastorno de personalidad o un trastorno psiquiátrico franco, ¿verdad? Entonces, no hay una causa única, ¿eh? No hay de que, pues, tomaron algo, comieron algo o vieron algo, sino que hay múltiples factores que influyen en la personalidad, la formación de la personalidad y que pueden llegar a tener alguna alteración. Por otro lado, lo que comentaba Omar, pues efectivamente no son trastornos puros, ¿verdad? Para fines académicos, pues se hace la clasificación en 3 clústeres o 3 grupos grandes y se clasifican ahí pues aproximadamente 10 trastornos de personalidad que son los más significativos, pero que en algunos casos llegan a compartir algunos síntomas. Entonces, podemos ver que pues hay pacientes, por ejemplo, esquizotípicos, pero que también tienen rasgos evitativos. Ya vamos a ver después en el grupo C el trastorno evitativo, o que tienen rasgos narcisistas, que son del grupo B. Entonces, no son puros. ¿Sí? Se hace la clasificación con fines académicos y para que podamos estudiarlos por separado. Si no, pues sería así una masa, ¿verdad? Una bola de nieve en donde no le encontraríamos forma. Bueno, se tratan de disecar las principales características de cada trastorno y eso nos permite hacer una clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si les contesté su pregunta o quedaron más confusos. La mía ha sido, sí, contestó bien. Bueno, Sí, Gustavo y Omar, ¿también? Sí, también, Doc. Ok, entonces, gracias equipo 3, continuamos, por favor. Bueno, ahora continuamos con el grupo B. El primero es el trastorno antisocial. Bueno, la principal característica de este trastorno es que tiene un patrón general como el desprecio y violación de los derechos de los demás. Este va a comenzar en la infancia o principios de la adolescencia y continúa en la edad adulta. También este patrón se ha denominado como psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad. Más que nada porque este trastorno en específico se centra en dos características principales, que son el engaño y la manipulación. Bueno, para que se pueda establecer un diagnóstico de trastorno antisocial, tiene que tener al menos la persona 18 años y tener algún antecedente de que haya presentado síntomas de un trastorno disocial antes de los 15 años. Bueno, ¿qué es un trastorno disocial? Bueno, para que se pueda diagnosticar, tiene que ser repetitivo y persistente. Y bueno, los comportamientos característicos de este trastorno disocial se dividen en 4 categorías, que es la agresión a la gente o animales, destrucción de la propiedad, fraudes o hurtos o violación grave de las normas. Los síntomas que
o las manifestaciones que van a presentar estas personas es que pues van a carecer de empatía, son insensibles, llegan a ser cínicos, menosprecian los sentimientos, derechos y penalidades de los demás. Y también tienen un bajo nivel a la frustración. La personalidad antisocial no se puede diagnosticar antes de los 18 años. Este trastorno, es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres. Ahora el trastorno límite. Bueno, su característica principal es que presenta una inestabilidad en las relaciones interpersonales, como la autoimagen y la afectividad, y tienden a ser muy impulsivos. Esto va a comenzar a principios de la edad adulta y se da en diversos contextos. Llegan a tener una percepción inminente de la separación o rechazo o la pérdida de una estructura externa. Puede ocasionar cambios profundos en la autoimagen, afectividad, cognición y comportamiento. ¿Cómo se va a manifestar? Es porque este tipo de personas que tienen este trastorno son muy impulsivos. Entonces, esta impulsividad que tienen llegan a ser, pues llegan a tener actividades peligrosas, se podría decir, en el que pueden apostar, gastar dinero, darse atracones, abusar de sustancias e incluso involucrarse en prácticas sexuales no seguras. Por ejemplo, también llegan a tener problemas de identidad, sentimientos de vacío, aburrimiento. Aquí el patrón más habitual es una inestabilidad crónica y en el principio de la edad adulta con episodios de un grave descontrol afectivo e impulsivo y otros niveles como de recursos de salud mental y general. El deterioro pues es causado por el trastorno y el riesgo de suicidio pues aumenta, es decir que son mayores en los primeros años de la edad adulta y también, bueno, van desapareciendo gradualmente con la edad. La siguiente. Ahora el trastorno histriónico. Bueno, la característica principal es que presentan una emotividad generalizada. Esta es excesiva y también tienen un comportamiento de búsqueda de atención. Es decir, que constantemente van a querer estar llamando la atención o ser el centro de atención. Esto comienza en el principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Aquí, bueno, este tipo de personas no van a estar cómodas y siempre se van a sentir despreciados cuando no son el centro de atención. Son vivaces y dramáticos. ¿Por qué? Porque pues, tienden a llamar la atención. Está dirigido no solo a las personas por las que el sujeto tiene un interés sexual o romántico, sino que pues también son, se da mucho en las relaciones sociales, laborales y profesionales. Bueno, ¿por qué es esto? Porque una de las manifestaciones que van a presentar es que tienen una actitud seductora. También llegan a tener inestabilidad emocional, excitabilidad, hiperactividad, son muy vanidosos, tienden a ser inmaduros y tienen dificultad para mantener relaciones duraderas. La siguiente. Ahora el trastorno narcisista. Bueno, la principal característica es que tienen un patrón general de grandiosidad, es decir, que tienen esa necesidad de admiración, llegan a tener falta de empatía, que empieza al comienzo de la edad adulta. También, bueno, se sienten muy, muy grandiosos, muy wow. Entonces, gracias a esto es que la vulnerabilidad de la autoestima hace que el sujeto con un trastorno narcisista de la personalidad es muy sensible a las críticas o a la frustración. Este trastorno se asocia a anorexia nerviosa y a otros trastornos relacionados con sustancias, principalmente la cocaína. Las manifestaciones que van a tener son que tienen como ese pensamiento de que tienen más derechos sobre algo o alguien. Tienen falta de empatía, son envidiosos, son manipuladores, necesitan esa constante atención, tienen esa sensación exagerada de uno mismo, se preocupan por las fantasías del éxito final, hay una respuesta exagerada a la crítica y tienen una inquietud por la imagen propia.
Ok, finalmente, Un segundito. ¿Alguna duda o comentario con respecto al clúster B? No, ¿Ninguna? No, Doc, no, Doc. No, Ok, entonces continuamos, por favor. finalmente vamos a encontrar a los trastornos que se encuentran dentro del grupo C o clúster C. El primero de ellos es el trastorno por dependencia. Este trastorno tiene como característica principal que tiene una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno mismo, que ocasiona de cierta forma un comportamiento de sumisión y adhesión y hasta cierto punto temor de una separación. Este patrón inicia al principio de la edad adulta y pues se puede dar de igual forma en muchos contextos posibles. Los comportamientos dependientes y o sumisos pueden llegar a surgir de una percepción de uno mismo de que es incapaz de funcionar adecuadamente sin la ayuda de los demás. Las personas normalmente con este trastorno tienen grandes dificultades para tomar decisiones cotidianas. Por ejemplo, hasta escoger el color de la camisa que se van a poner o si llevar paraguas o no, les puede costar trabajo y piden ayuda de la persona a la que le tengan dependencia. Si no cuentan con una persona que los aconseje o una reafirmación por parte de los demás, como que empiezan a entrar como en frustración o en crisis. De igual forma, estos individuos tienden a ser un poco pasivos y a permitir que los demás tomen las iniciativas y asuman la responsabilidad de las principales, pues, decisiones de su vida. Este tipo de adultos con este trastorno, ya sea dependen de su progenitor, ya sea mamá o papá, depende con quién se hayan como ligado más, o en el mayor de los casos con su cónyuge o con su pareja, para decidir qué deben comer, dónde deben vivir, cómo deben vestirse, qué tipo de amigos deben tener. Prácticamente controlan o quieren que controlen su vida. En el trastorno de la personalidad por dependencia, eh, tiene dificultad para iniciar proyectos y hacer las cosas, por obvias razones, de manera independiente. Estas personas están totalmente convencidas que son incapaces de funcionar de forma independiente y hasta cierto punto se pueden ver como ineptos o inútiles y por lo mismo pues necesitan esa ayuda constante. De cierta forma pueden hacer sacrificios muy, muy grandes o tolerar muy malos tratos, ya sea verbales, físicos o incluso hasta de manera sexual, y ya pues ya ahí son otros temas un poco más fuertes, pero eso es hasta donde te lleva un trastorno por dependencia. Eh, y normalmente les preocupa muchísimo ser abandonados por esa persona, aunque no haya como tal un fundamento que justifique sus temores, les preocupa que en algún momento se van a ir y ya no tengan con quién, pues, de quién depender. Dentro de los síntomas, pues está esta dificultad para tomar decisiones, una actitud pasiva, tolerar malos tratos, pesimismo, inseguridad de sí mismo, ya cosas que mencionamos. Bueno, el trastorno por evitación es característico porque hay una emotividad generalizada y excesiva. Y el comportamiento, bueno, hay una búsqueda de atención. Este patrón empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Estos individuos pues evitan muchas veces hacer trabajos o actividades escolares que pues impliquen un contacto interpersonal importante, porque pues tienen ese miedo a las críticas, a la desaprobación o el rechazo, a menos que no tengan o que no estén seguros de que van a ser apreciados o aceptados sin críticas. Si no, no van a convivir o no van a compartir con ciertas personas. Una de las manifestaciones que van a presentar es que pues tienen niveles bajos de energía, tienen falta de entusiasmo, se sienten cansados, no tienen esas ganas por disfrutar la vida, hay una sensibilidad excesiva al estrés, se sienten muy sensibles al rechazo, en todo el tiempo están pensando en que van a ser rechazados y siempre van a estar buscando la aceptación y aprobación, pero sin críticas. El último de nuestros trastornos es el trastorno obsesivo-compulsivo o famosamente llamado TOC, el cual tiene la característica principal de que es un trastorno
que tienen una preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y suelen ser muy controladores. Esto a expensas de que pues haya una eficiencia. De igual forma, estas personas intentan mantener este control mediante ciertos como protocolos, listas, horarios, como que son muy organizados, demasiado organizados. Está bien ser organizado, pero estas personas exageran en ser organizadas. Esto, hasta cierto punto, ser tan organizados puede como desviarlos del objetivo principal, que realmente es lo que quieren, pero por estarse preocupando por los pequeños detalles, pierden de vista el objetivo principal. Muestran una dedicación excesiva al trabajo, a la productividad, eh, y no necesariamente este comportamiento es motivado por una retribución económica, simplemente es porque quieren hacerlo y quieren ser ordenados y son muy propensos a la repetición. ¿Esto qué quiere decir? Que como que llevan una rutina muy minuciosa, son muy quisquillosos en ese sentido, de que a cierta hora deben levantarse, a cierta hora deben lavarse los dientes, de cierta forma, y como que todo muy, 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 reitero, muy organizado. Estos sujetos o personas pueden ser de cierta forma un poco tercos, escrupulosos o de cierta forma inflexibles, sobre todo en temas de moral, ética o valores, ya que pueden forzarse a sí mismos o a los demás a seguir principios morales muy rígidos, como que quieren apegarse muy al extremo a los reglamentos, porque eso es lo que ven como correcto. También son críticos de sus propios errores, no se aceptan como que cometer errores por lo mismo de que son tan organizados, son muy autocríticos a los errores que cometen. De igual forma, los sujetos con trastorno obsesivo compulsivo pueden ser como ya se los mencioné, un poquito eh, evitan delegar tareas a los demás porque no creen que sean capaces los demás de hacerlo de la forma que a ellos les gustan. Con frecuencia dan instrucciones muy detalladas de cómo se tienen que hacer las cosas, porque justamente les gusta que se haga de tal forma y dejar que los demás lo hagan no les permite como satisfacer esa parte dentro de ellos. De igual forma, ya como características finales, estas personas pueden ser un poco tacaños, ávaros y llegar a un nivel de vida muy inferior al que pueden permitirse debido a sus creencias de que quieren todo perfecto. Y de esta forma terminamos nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención y nada más aclarando como punto final. Yo sé que muchas veces pues podemos sentirnos identificados hasta cierto punto por algunos de los síntomas o características de estos trastornos, pero no por manifestarlos o tener como cositas por ahí, debemos ser pacientes de este tipo de situaciones. Obviamente tenemos que cumplir ciertos criterios, ciertas características y como ya lo mencionó el doctor, pues al final de cuentas es todo un conjunto de situaciones que nos van a llevar a realmente vivir al máximo a los pacientes que tienen esto, pues este tipo de enfermedades. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Antonio. Nada más, por favor, antes de que quiten la presentación, ¿podría regresar la diapositiva anterior? Esto es, bueno. Miren, les quiero hacer una aclaración. Yo sé que así vienen muchos de los textos y por eso a veces ustedes así presentan el tema de trastornos de personalidad y presentan el trastorno obsesivo compulsivo como parte de este grupo en el clúster C. Yo les pediría que aquí ustedes mentalmente, o si puede el equipo 3, por favor, cambiarle aquí y poner, en lugar de trastorno obsesivo compulsivo, poner trastorno de personalidad anancástica. Y ahorita les explico por qué. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, si ustedes ya vieron su programa de trabajo, ¿verdad? Es un tema aparte, ¿verdad? Que se va a ver en una sesión particular para ese tema. Como ustedes pudieron ver y atinadamente lo dijo Antonio al final de la presentación, bueno, a veces nos sentimos identificados con algunos rasgos de estos trastornos de personalidad, ¿sí?
y decimos, bueno, ¿por qué no tendré yo el trastorno de personalidad? Por ejemplo, yo el trastorno histriónico, porque soy muy histérico y me gusta ser el centro de atención y me gusta que los demás me pongan atención y que me adulen, ¿verdad? No tendría un trastorno de personalidad histriónico y pudiera ser que sí lo tenga. Aquí la cuestión es recordar lo que hablaron sus compañeros en la introducción del tema. Son patrones estables, repetitivos, inflexibles, rígidos, de conducirse ante situaciones diferentes. ¿Okay? Entonces, si alguno de ustedes se siente identificado con un trastorno de personalidad del esquizotípico, esquizoide o paranoide, o del clúster B, narcisista, histriónico o borderline o límite, o del grupo C, ¿verdad? Que puede ser evitativo o dependiente o anancástico, pues no tendrían por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque todos tenemos rasgos de personalidades así, todos. ¿Eh? Lo importante es que los detectemos, que los conozcamos y que los manejemos, ¿verdad? Porque una cosa son los rasgos de personalidad y otra cosa es ya tener un trastorno de personalidad. Cuando hablamos de la historia clínica psiquiátrica, les dije que había en el diagnóstico multiaxial 5 ejes para el diagnóstico, ¿se acuerdan que lo comentamos? Y que en el eje 1 íbamos a colocar lo que son los trastornos el trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Que para nosotros en la psiquiatría pues es el más importante. Y en el eje 2, ¿verdad? A veces colocamos los trastornos de personalidad, porque como bien comentaron sus compañeros, pues las personas con trastornos de personalidad difícilmente acuden a solicitar atención médica psiquiátrica por el trastorno de personalidad per se. Más bien llegan por otros síntomas agregados, como pudiera ser un cuadro afectivo o un cuadro de ansiedad, o por un intento de suicidio, o por una conducta conocida como cutting. No sé si alguno de ustedes sepan lo que significa eso, el término de cutting. Sí, Sí, a ver, Gustavo, por favor. cuando las personas, bueno, se cortan las venas, ¿no? El, Las personas que ustedes ven, que ya aparecen mapamundi en sus brazos, en sus piernas, a veces en el abdomen, realizan una serie de cortes que antes se interpretaban como intentos de suicidio, ¿verdad? Pero pues no, decíamos, no, pues nadie pensaría que se va a morir por cortarse, hacerse un corte superficial en la epidermis, o que incluye incluso la dermis. El riesgo de morir podría ser por infección, ¿verdad? Pero no por el corte que se están realizando, porque no lesionan vasos sanguíneos. Sin embargo, bueno, pues es una práctica que llama mucho la atención, porque pues obviamente si es un adolescente o es un adulto joven, bueno, pues es algo muy, muy escandaloso pues sobre todo para los papás o para la gente que está alrededor de este paciente, ¿verdad? Que se esté corte y corte y corte y corte, y sin que tengamos una respuesta de por qué lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, llega con nosotros, pues vemos el síntoma, descartamos que tenga un trastorno psiquiátrico franco como tal, ¿verdad? Un trastorno psicótico o un trastorno afectivo, y si no tiene o un trastorno del desarrollo, ¿verdad? A lo mejor un chico, una chica que pues está en un nivel de escolaridad del bachillerato y que es tal el nivel de estrés porque no alcanza a asimilar
los contenidos de las materias, que pues empieza a lastimarse, a cortarse para mitigar la ansiedad, ¿verdad? Y dicen que se cortan precisamente porque eso les permite obtener un grado de relajación. Ahí lo que tendríamos que hacer, pues, es explorar precisamente si existe algún trastorno de personalidad. Entonces, si alguno de nosotros, de ustedes, de algún compañero, de repente dice, ah, caray, ¿no tendré yo un trastorno narcisista? ¿O no tendré yo un trastorno antisocial? Bueno, pues lo importante sería pues que si detectan que tienen ese patrón estable e inflexible y rígido de responder a las situaciones y que además les genera conflicto porque las personas lo ven como algo inapropiado, bueno, pues acercarse a solicitar atención médica, ¿verdad? Médica psiquiátrica. Bueno, les dije que les iba a hacer algunas preguntas, ¿verdad? La pregunta número 1, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno y una enfermedad? A ver, ¿quién contesta, por favor? ¿Quién dice yo? No importa si tienen una idea vaga o si ya lo leyeron y conocen la respuesta perfecta. Aquí la cuestión es que hagamos algunas precisiones porque les va a servir a ustedes para entender mejor lo que es un trastorno. ¿Alguno de ustedes quiere decir cuál es la diferencia entre trastorno y enfermedad? Adelante, Alexis, por favor. Bien, el trastorno, por lo que recuerdo, es, al menos en psicología, abarca a lo que son o sea, el trastorno se puede adquirir por comportamiento o aprender, que puede influir en la personalidad de la persona, mismo que hace que es algo menor, o sea, esto es más como algo de conducta, mientras que la enfermedad ya viene con un trasfondo fisiológico. Llámese algo hormonal o algo neurológico o algo ya de base que condiciona tener propiamente el cuadro psicopatológico. Ok, bueno, sí, por ahí va. ¿Alguien más quiere dar su respuesta, lo que ha leído, lo que conoce? Sí, adelante, Yesenia. Según tengo entendido, un síndrome ya es cuando se tiene un conjunto de signos específicos. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí de lo de los trastornos, todo eso que tiene como esas actitudes. En cuanto a una enfermedad, puede incluir incluso varios trastornos, no solamente ser la enfermedad, sino que esa enfermedad incluye trastornos y modos de conducta como muy estrictos que podemos evaluar. Ok, ya agregó Yesenia otro concepto, síndrome, ¿verdad? Porque también así encontramos muchos síndromes, el síndrome de Cushing, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de neurona motora, ¿verdad? Muchos síndromes que, como ella bien dice, son conjuntos de signos y síntomas. Pero bueno, ahorita lo que estamos discerniendo es la diferencia entre enfermedad y trastorno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Yo, doctor. Adelante, por favor, María Fernanda. Puede ser que en el trastorno no hay como tal una causa o un origen y en la enfermedad sí. Exacto. Bueno, sí. Miren, algunos de ustedes, gracias, Fernanda, ¿algunos de ustedes conoce lo que son los postulados de Koch? O el postulado de Koch, ¿verdad? Que es, digamos, ¿no? Eso lo vieron en microbiología, el postulado de Koch. De lo de las bacterias, ¿no? Bueno, de que pueden crearse de la generación espontánea, ¿no? No. Miren, en el postulado de Koch dice que para poder diagnosticar una enfermedad,
En aquel entonces todo era enfermedades microbiológicas, ¿verdad? O enfermedades provocadas por agentes patógenos. Para poder diagnosticar una enfermedad tendríamos que obtener al agente causal del enfermo, del huésped, ¿verdad? Y tendríamos que poder reproducir ese agente causal en un medio de cultivo natural similar a las características fisiológicas del huésped. Y si inoculamos ese agente causal que pudimos reproducir en un medio de cultivo a un individuo sano, desarrolla la enfermedad. Y ese segundo individuo que desarrolló la enfermedad, a ese individuo podemos también de ahí recuperar el agente causal. ¿Qué significa esto? Que en las enfermedades, y de acuerdo al postulado de Koch, está perfectamente reconocido el agente causal. ¿Sí? Por ejemplo, díganme una enfermedad que ustedes conozcan, que dominen, que ya sepan cuál es el agente causal. Vibrio Domina cólera. la tosferina. Cólera, tosferina, salmonelosis, ¿verdad? Rubiola. Cumple con todos los postulados de Koch, ¿verdad? O el postulado de Koch, las 4 fases. Ahora, en un trastorno de personalidad, ¿cómo le haremos para aislar al agente causal? Pues no hay un agente causal, ¿verdad? Entonces no hay una enfermedad. Y si no es una enfermedad, pero sí es un patrón disfuncional, pues ¿qué término le podemos poner? Pues el de trastorno, ¿verdad? El de trastorno. Un trastorno entonces es un cuadro clínico, ¿verdad? En el que no podemos aislar al agente causal. ¿De acuerdo? No, y no porque todos los agentes causales sean estrictamente agentes microbiológicos. Por ejemplo, en la enfermedad por radiación, pues no hay un agente causal, ¿verdad? Pero conocemos perfectamente cuál es el origen de los síntomas, ¿verdad? En una intoxicación por elementos radiactivos. Entonces, los trastornos, precisamente, como dicen sus compañeros, son patrones de conducta o de comportamiento o de respuesta al medio, inflexibles, rígidos, permanentes, duraderos. Algunos dicen que vitalicios, ¿verdad? Que pues, haga lo que haga la persona, nació, creció, desarrolló su trastorno y con ese trastorno se va a morir. Y pues no tendría que ser necesariamente así, porque pues entonces, pues eso haría pensar que pues están desahuciados, ¿verdad? Que no tienen remedio. Y sí, la psicoterapia ayuda mucho a modular sobre los aspectos más disfuncionales de los trastornos. Por ejemplo, los narcisistas, a bajarle un poquito a sus ideas de grandiosidad y su megalomanía. Y además, como mencionaron sus compañeros en la presentación, todos los trastornos de personalidad, con el paso de los años, tienden a ir disminuyendo la intensidad de los síntomas, ¿verdad? A menos que llegue una presidente de la República. Ahí se amplifican los síntomas en lugar de quitársele, ¿verdad? Entonces, lo importante y lo rescatable del tema, bueno, muchas cosas, aspectos rescatables, pero lo importante para que ustedes lo introyecten y lo ocupen en ustedes mismos es, si tienen rasgos de personalidad que los identifican con algún trastorno, bueno, pues primero ver qué tan intensos son, qué tan inflexibles son. ¿Ah?
para ustedes y para sus pacientes. Y 2, si hay un trastorno de personalidad, bueno, pues simplemente es buscar el tratamiento, ¿de acuerdo? Tampoco es cuestión de pensar que ya la persona está acabada, que ya no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario o duda o aportación que quieran hacer de este tema? ¿No? Creo que no, Ni- doctor. Ninguno. Bueno, así, Alexis, por favor. Pero entonces en el caso, bueno, entonces, ¿hasta dónde es el límite entre un trastorno de personalidad anacástico con el compulsivo? La diferencia entre un trastorno anancástico y con el TOC, la intensidad, O sea, ¿sí? anacástico es más todavía. No, es menos, es menos. Digamos que podría alguien, pues, gustarle mucho el orden, ¿verdad? Sí. Gustarle mucho, la disciplina, gustarle mucho, que las cosas se hagan bien, pero que tenga la capacidad de tolerar la frustración si no todo el mundo hace las cosas como él piensa que es lo correcto, ¿sí? Entonces, pues puede decir, pues a mí me gusta que hagan las cosas así, pero bueno, pues aquí así las acostumbran, pues adelante, ¿no? Le entramos. Por ejemplo, una persona con personalidad anancástica sí podría ir perfectamente a comer a un restaurante y no tendría mayor problema, ¿no? Hasta disfrutaría los alimentos. Una persona con TOC posiblemente sufriría si ustedes lo invitan a comer a un restaurante, por muy rica que esté la comida, Ujú. porque solamente está pensando en cómo prepararon las cosas, si se lavaron las manos, si las cosas son nutritivas, si son sanas, si tienen pesticida los vegetales, si a las vacas les dieron clenbuterol, o sea, no disfruta. Y el anancástico dice, bueno, pues total, tantito veneno no mata, ¿verdad? Y es capaz hasta de disfrutar en ese momento la comida y la convivencia. Entonces, digamos que la diferencia sería el grado de disfuncionalidad que provoca uno y otro, ¿de Ok. acuerdo? Y en el TOC, además, es la dualidad, la obsesión, que es una alteración del contenido del pensamiento, y la compulsión, que es una alteración en la conducta. ¿Ok? Vale, Posiblemente en el gracias. anancástico sea más la cuestión obsesiva que la compulsiva, porque Ah, aquí ok. no hay rituales, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver en el TOC la importancia de los rituales, ¿ok? O las conductas repetitivas, excesivas que tiene que hacer la persona, porque si no siente que se muere. ¿Sí? Gracias, Doc. Adelante. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario? ¿Ninguna? Bueno, se va a acabar la llamada. ¿Gustan que regresemos y solamente ocupemos 5 minutitos para algunas precisiones que Tecnología Psiquiátrica Franca sí ocupa mucho del trabajo de que ustedes van a ver que se canaliza a psiquiatría y sobre todo por manifestaciones clínicas diversas que son diferentes a los síntomas de los que ya nos hicieron mención sus compañeros. Pusimos el ejemplo del cutting, pero también puede ser que lleguen por un trastorno depresivo o por un trastorno de ansiedad o por un trastorno de la conducta alimentaria. Todos esos trastornos los vamos a ver de manera pormenorizada en cada una de las presentaciones. Pero entonces, solamente quiero que quede claro que los trastornos de personalidad son patrones rígidos, inflexibles y permanentes, ¿de acuerdo? Y que si ustedes tienen algún rasgo de personalidad del grupo A, del grupo B o del grupo C, bueno, pues
pues así es nuestra personalidad, y si aprendemos a sacar provecho de ese rasgo, a veces hasta opera en beneficio de uno mismo. Malo cuando pues la gente que está alrededor de nosotros pues ya nos está haciendo la observación de que a lo mejor esa característica que consideramos muy benigna está resultando nociva para la convivencia, para la zona convivencia, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario adicional que quieran hacer de los trastornos de personalidad? ¿Alguien que piense que tiene un trastorno de personalidad? ¿O alguien que haya identificado rasgos de personalidad en sí mismo, que diga, no, pues no tengo el trastorno, pero sí a lo mejor soy histriónico, o soy narcisista, o soy, esperemos que no sociópata, ¿verdad? Porque, digamos que de las personalidades más malignas, ¿verdad? De las, más difíciles incluso para tratar profesionalmente, pues es la personalidad sociopática, ¿verdad? Decía mi maestro en la facultad que el tratamiento para un sociópata pues era un boleto de avión a Australia, pero de viaje sencillo, nada más de ida, ¿verdad? Porque resultan muy disruptivos, muy disruptivos, con todo mundo terminan en conflicto. ¿De acuerdo? Y a todo mundo tratan de estafar, y a todo mundo tratan de timar, y a todo mundo tratan de lastimar. Entonces los sociópatas sí, la verdad es que son muy difíciles. ¿Ningún comentario? ¿Nadie detectó un rasgo de personalidad en sí mismo? Ajá, María Fernanda. Sí, María Fernanda. No, que le comentaba, Doc, que yo detecté un rasgo ahí de personalidad. Ajá. Por ¿De ejemplo, cuál personalidad? A ver, platíquenos. el anancástico. Ah, ok. Eso es. Pero no llega al grado de obsesivo compulsivo, ¿verdad? No, no. Por eso tenemos que hacer la diferenciación, ¿sí? No hay rituales, ¿o sí? No, Doc, no. ¿No? No, los rituales son así las conductas repetitivas. Por ejemplo, cerrar con la llave, la cerradura de la puerta, 5 veces abrir y cerrar 5 veces para poder tener la certeza de que se cerró la puerta. Y todavía se van y todavía están dudando si la cerraron o la dejaron abierta. O las llaves del gas, ¿no? O el lavado de manos, ¿no? Que ya vemos las manos de las personas con TOC y pues están todas lastimadas. Incluso, pues ya ni siquiera es tan conveniente por higiene, porque pues está tan macerada la piel que hasta se infectan fácilmente. Entonces resulta contraproducente. Por eso hay que diferenciar entre un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y una personalidad anancástica, que como les decía hace un momentito, si uno lo identifica y si uno aprende a manejarlo, hasta le puede resultar provechoso, ¿verdad? Porque si es ordenada, bueno, pues encuentra más fácilmente sus cosas, ¿no? Sabe perfectamente en dónde encontrar cada cosa, ¿verdad? Y también así le pone orden no solo a sus pertenencias, a los objetos, sino también orden a su trabajo, a sus relaciones interpersonales, todo muy metódico, todo muy ordenado, y eso opera a su favor. Ya si llega un punto en el que sufre porque los demás no, lavan su ropa blanca con el mismo detergente que usted lo hace y entonces les queda medio percudida y empieza a tener conflictos, bueno, entonces ya no está siendo tan benéfico, ¿de acuerdo? Entonces hay que reconocer el rasgo de personalidad y trabajar en él y sacarle provecho, ¿ok? No es para alarmarse.
¿Algún otro comentario? Creo que Yesenia levantó la mano y luego la bajó, ¿sí? Sí, es que tenía la duda, pero justo como que ya medio veí qué es, porque tengo entendido que, por ejemplo, sí se pueden juntar varios de los trastornos que vimos en clústeres. O sea que, Entonces, ajá, sí. entonces, por Adelante, ejemplo, Pilar. si tuviéramos, no sé, por ejemplo, un trastorno como de ansiedad, puede ser que se tenga lo de la dependencia y el narcisismo al mismo tiempo sin que la persona se den cuenta, o hay los que son compatibles y los que no. Sí, hay algunos que son compatibles y otros no. Por ejemplo, histriónico y evitativo, pues no, ¿verdad? O es histriónico y le gusta ser el centro de atención, o es evitativo y trata por todos los medios de pasar desapercibido. ¿Entienden? Entonces, digamos que esos trastornos de personalidad no podrían coexistir, pero sí podría coexistir, por ejemplo, borderline o límite con narcisista, ¿no? O sea, tiene ideas megalomaníacas, pero además tiene una inestabilidad en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, esas dos personalidades sí podría haber rasgos de una y de la otra, ¿ok? ¿Sí quedó contestado, Yesenia? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, Omar, ¿qué trastorno de personalidad tiene Omar? Pues un montón, doc, pero la pregunta, bueno, dice que no podrían ser compatibles, ¿no? En alguno que, sí, en alguno de, pues que se contraponen, ¿no? Ajá. Pero sí puede existir la posibilidad de que tengan varias personalidades con este tipo de trastorno. Sí puede existir que disocien esa parte. Bueno, hay un trastorno que se llama de personalidad múltiple, ¿verdad? El que se han hecho muchas películas, se han escrito libros, ¿verdad? Incluso leí en algún momento que hubo una persona que le llegaron a documentar hasta 60 personalidades diferentes en una misma, ¿verdad? Era un combo total. Pero realmente la personalidad múltiple es muy difícil de encontrarla, es muy compleja, porque el requisito número uno para que exista la personalidad múltiple es que el individuo no sea consciente de esa multiplicidad o de esa, de que tiene varias personalidades en sí mismo. Entonces, sería un individuo que necesitaría contar con muchos recursos para poder, pues, vivir, esas 2 o 3 o 4, puestas en escena de su vida, ¿verdad? Porque ninguna de esas personalidades múltiples estaría consciente de las otras, ¿ok? Entonces, digamos que la personalidad múltiple dicen que existe. Yo nunca vi a una persona con personalidad múltiple en 30 años que trabajé en, en el área médica, nunca lo vi, pero pues dicen que sí los hay, ¿no? Entonces, pues ojalá y algún día conozca alguno, ¿verdad? Pero, no, yo no conocía a nadie. Ahora, que haya rasgos de personalidad de 2 o 3 trastornos de personalidad, pues pudiera ser, ¿verdad? Como les decía, ser límite narcisista, ¿no? O límite histriónico. A lo mejor sería mucho más fácil encontrarlo, ¿no? Pero vamos, son rasgos que complementan un cuadro clínico, ¿de acuerdo? El individuo tiene ideas megalomaníacas, pero también es inestable en sus relaciones interpersonales, ¿verdad? El borderline es ese que ama profundamente, pero ante cualquier complicación, cualquier conflicto, cualquier situación, cualquier desaveniencia, odia profundamente, de un día para otro, es más, de un minuto para el otro. ¿Sí? Entonces, viven de una manera
exagerada al punto de sufrir por ello, de una intensidad tal que les provoca sufrimiento y conflicto, sus relaciones interpersonales, sus emociones, las viven con una intensidad que resulta, pues, difícil de mantener todo el tiempo, ¿ok? Entonces, a veces las personas que están alrededor de una persona con rasgos o con personalidad límite, pues dicen, es que ya no soporto porque estamos bien y al otro minuto